Lo que es diseño de curva horizontal de transición. Los elementos geométricos de una carretera deben estar convenientemente relacionados para garantizar una operación segura a una velocidad de operación continua y acorde a condiciones generales de la vía. Cuando diseñamos una carretera nueva, se debe evitar tramos o alineamientos rectos demasiado largos, especialmente en zonas donde la temperatura es relativamente alta y en la noche aumenta el peligro del deslumbramiento de las luces del vehículo que avanza en un sentido opuesto. Las curvas horizontales son establecidas según su tipo, longitud y relación con los radios para determinar su velocidad. Los elementos que conforman los diferentes tipos de curva, tenemos la curva circular simple, curvas de transición, estrangencia horizontal, relación entre los radios de curva horizontales contigua, longitud de la curva circular y curvas que no requieren espiral. Las curvas circulares presentan una curvatura constante, la cual es inversamente proporcional al valor de la radio. Para el diseño de una curva circular simple, se debe establecer inicialmente el punto de intersección de alineamientos, el principio de la curva, el principio de la tangente, el punto central de la curva, radio de la curva y el ángulo de deflexión de la curva. Alineaciones de curvaturas variables en su recorrido, cuyo objetivo es suavizar las discontinuidades de la curvatura y pendiente transversal. Transición de peralte. En la curva de transición se evita con ellas un cambio brusco de aceleración radial y en el control de la dirección del vehículo. Por su misma naturaleza, las curvas del mismo sentido se deben considerar indeseables en cualquier proyecto de carreteras, por la inseguridad y disminución de la estética que representa. Ya que por dificultad del terreno son a veces imposible de evitar esto. Se debe intentar siempre el reemplazo de dos curvas del mismo sentido por una sola curva que las envuelva. Relación entre las radios de curvas horizontales contiguas. Las curvas sucesivas entre tangencia menor de 400 metros se considera dependiente. Por lo tanto, deben cumplir con una relación que se establece en la tabla de ecuaciones de la relación entre radios de curvas contiguas para curva de salida con velocidad específica BCH, que es velocidad específica de la curva horizontal, menor a 80 km por hora, y para curva de salida con velocidad específica mayor o igual a 80 km por hora. En la tabla de ecuaciones y relación de radios de curvas continuas nos permiten una construcción de una vía más segura. Longitud mínima de la curva circular. Según el manual de diseño geométrico de carreteras para ángulo de deflexión entre tangentes menores o iguales a 6 grados, en el caso de que no se pueda evitar, se realizará la unión de las mismas mediante una curva circular simple, de tal forma que cumpla los criterios indicados en la tabla de radio para pequeñas deflexiones entre alineamientos rectos. En las curvas espiralizadas que tiene tramo circular, se reitera la necesidad de limitar la longitud de dicho tramo con la distancia recorrida a la velocidad específica durante mínimo 2 segundos. Curvas que no requieren espiral. El diseñador puede omitir la espiral de transición independientemente de la categoría de la carretera y la velocidad específica de la curva horizontal. Solo cuando el radio de la curva horizontal sea superior a 1000 metros, según el manual de diseño geométrico de carretera. De transición son los elementos geométricos, donde la variación de una curvatura es lineal a lo largo del desarrollo porque evitan las discontinuidades de la normativa peruana, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Se indica la necesidad de las curvas de transición para enlazar las alineaciones rectas en las curvaturas. El tema de las curvas de transición es para enlazar de manera gradual en una curva, o sea, la recta
La recta, para unirlo en una curva, es de manera gradual, ¿no? Es lo que se basa mayormente la curva es eso, profesor. La función de las curvas, la función de la curva de transición, tiene por objeto evitar las discontinuidades en una curvatura que traza, por lo que un diseño deberá ofrecer las mismas condiciones de seguridad y comodidad en la estética. Eso es lo que le estaba indicando. Tipos de curva de transición. Podemos observar que acá hay innumerables tipos. Para cada diseño, uno ya se adecua, ¿no? Las curvas de transición inicialmente se aplicaron a finales del siglo XIX, mientras para las carreteras se aplicaron en la década de los 30 del siglo pasado. Ya le puse una breve historia más o menos de cómo ha venido ya evolucionando, ¿no? Ha venido evolucionando, diseñando para cada estructura vial. Uno de ellos, lo más usado que yo le he podido poner es la curva de transición de Klein, que usted mismo nos explicó, la de Bloss y del Schramm. Mira, acá tenemos la tangente. Podemos observar que la tangente, o sea, inicia y hay un eje que nos ayuda de manera gradual para iniciar a la curvatura. Ya lo que inicia el centro y la salida, la curva de transición espiral. No sé si lo pueden ver. Ya, de eso es lo que se trata, es la curva de transición en forma general, ¿no? ¿Para qué nos da eso? Para que nos lleva de manera gradual incorporar una curva constante a la curva circular. Ya, eso es lo que he podido resumirlo para que más o menos me puedan entender todos. De eso es lo que se trata mayormente. Bueno, para resumir, el ángulo espiral se trata de la clotoide, que también se denomina radoide de Arcos o espiral de Cornu, en honor al físico francés Marie-April Cornu, que trata que es una curva tangente al eje de las abscisas en el origen y cuyo radio de curvatura disminuye de manera inversamente proporcional a la distancia recorrida sobre ella. En el punto origen de la curva, el radio es infinito. ¿Qué función tiene la curva de espiral clotoide? La curva clotoide es muy utilizada en las autovías para unir tramos rectos con tramos curvos, en lo que hay una transición entre dos carreteras o dos tramos circulares que tienen curvatura diferente. Una curva espiral es una curva con un punto de inicio fijo y un radio que cambia proporcionalmente respecto a la distancia del arco desde el punto inicial a medida que aumenta o disminuye. La clotoide como curva de transición tiene 4 ventajas. Una de ellas es que el crecimiento lineal de su curvatura permite una marcha uniforme y cómoda para el usuario, de modo que la fuerza centrífuga aumenta o disminuye en la medida que el vehículo ingresa o abandona la curva horizontal, manteniendo inalterada la velocidad y sin abandonar el eje superior. Otra ventaja es que la aceleración transversal no compensada, propia de una trayectoria en curva, puede controlarse graduando su incremento a una magnitud que no produzca molestia a los ocupantes del vehículo. La tercera ventaja es que el desarrollo del peralte se logra en forma también progresiva, consiguiendo que la pendiente transversal de la calzada aumente en la medida que aumenta la curvatura. Otra ventaja es que la flexibilidad permite acomodarse al terreno sin romper la continuidad, mejorando la armonía y apariencia de carretera. La ecuación de la clotoide está dada pues con la relación de la multiplicación de la radio de la curvatura en un punto cualquiera por la longitud de la curva entre su punto de inflexión, obviamente cuando el radio es infinito, igual a parámetro de la clotoide elevado al cuadrado. Siempre y cuando en el punto de origen, cuando la longitud de la curva en su punto de inflexión es igual a 0 y su radio es infinito, y a su vez cuando la longitud de la curva entre su punto de inflexión es igual a infinito, siendo el radio 0. Ahí también tenemos una característica general de la clotoide, teniendo las relaciones geométricas fundamentales. Ahí tenemos una serie de fórmulas, igual donde a al cuadrado es igual a r por r, ¿no? Tenemos una integral, y resumiendo, podemos hallar los ángulos
donde la longitud de la curva entre su punto de inflexión elevado al cuadrado sobre 2 multiplicado por el parámetro del crotoide elevado al cuadrado, nos da pues un ángulo en radianes, ¿no? Ahí vemos una característica típica en las autopistas. Esa es una vista aérea de una vía de Lima, donde se ve pues la crotoide utilizada en las vías para evitar accidentes y la seguridad de todos los usuarios de la vía, ¿no? Y ahí se especifica y se ha remarcado de color verde, rojo y azul, pues la salida de una vía longitudinal, horizontal, saliendo a otra vía a desnivel. Bueno, el estacado no es igual a una progresiva y da referencia al kilometraje de la carretera, ¿no? El estacado provee un sistema de referencia para ubicar con facilidad cualquiera o elemento de la carretera, ¿no? Que, por ejemplo, puede ser obra de arte, también para referenciar señalización, como podemos ver ahí, y también para cambio de sección de la carretera. Las estacas o progresivas indican la distancia acumulada desde el inicio de la carretera. Bueno, estas estacas se colocan a cada 20 metros en tramos rectos y a cada 10 metros cuando encontramos curvas horizontales en la carretera, ¿no? Por ejemplo, podemos ver ahí en el tramo 1, que es recto, obviamente va a ir cada 20 metros y en las curvas cada 10 metros. Podemos ver acá un ejemplo, podemos ubicar, ¿no? el punto 2 o estaca 2. Esta estaca referencia a la distancia desde el inicio, referencia a 20 metros o respecto al inicio de la carretera. Y podemos ver la estaca número 4, que referencia desde el punto 0 de la carretera, referencia 40 metros, ¿no? Y podemos ver en la pequeña curva, que igual también la estaca 17 referencia a 170 metros desde el inicio de carretera. Y la estaca 16 también hace una referencia de 160 metros respecto al inicio de la carretera. Como podemos ver acá, tenemos un ejemplo cómo ubicar un punto en la carretera. Como le dije al inicio, pueden ubicar un punto referente a puede ser una obra de arte, una señalización. Por ejemplo, acá tenemos el punto C. ¿Cómo hallamos ese punto C referente al inicio, ¿no? Como podemos ver, tenemos que ubicar el punto más cercano al punto C que tenemos ahí, que es el estaca 32. Entonces, para poder ubicar ese estaca 32, necesitamos saber la distancia del estaca 32 hasta el punto C, ¿no? Que acá nos da una longitud de 5.20 metros. Y entonces, ubicándole el estaca, tenemos de que la progresiva, ¿no? 0 más 32. El 32, que es la estaca más cercana. Y el 5.20, que es la distancia del estaca al punto cercano, el punto C. Nos damos cuenta cómo es la nomenclatura del estacado, ¿no? El punto C, como vemos en el ejemplo anterior, nuestra progresiva está referenciada, ¿no? Con el 0 más 32 más 520. ¿Qué representa estos números, ¿no? Como vemos acá, el número 0 representa al kilómetro multiplicado por 1000. Ese 1000 vamos a tener en cuenta más adelante para poder ubicar nuestra estaca, ¿no? El 32 representa la estaca más cercana multiplicado por 10. Y el 520 es la fracción de la distancia de la estaca más cercana, ¿no? Al punto, como el ejemplo, el punto C. ¿Y cómo hallamos la distancia? Acá tenemos, ¿no? Como referencia el 0 se multiplica por 1000 y el 32 se multiplica por 10 y el más 20, ¿no? Sumando todo esto, tenemos que la distancia del punto de inicio a la estaca del punto C nos da una distancia de 325.20 metros. Esto es medido desde la planta hasta el punto de inicio, ¿no? Esto es medido en planta.
Acá tenemos cómo podemos sacar la nomenclatura del estacado teniendo un punto específico. Por ejemplo, acá nos da un punto A, tenemos la distancia de 1156.50 y nos piden allá la progresiva. ¿Cómo podemos ver la progresiva? ¿No? Para poder hallar la progresiva, acá no iniciando, podemos ubicar por el número 1, que es referente al kilómetro. Tenemos que ubicar la estaca más cercana, ¿no? A 1156. La estaca más cercana a 1156 podemos ver que es la estaca número 14, ¿no? Que es 140 metros. Y ubicando esta estaca en fracción, o sea, ya teniendo la estaca de 140 metros, tenemos que restarle, ¿no? El 156, que es el punto específico del estaca, ¿no? Del estaca hasta el punto A. Esa fracción nos da una longitud de 16.50 metros. Como podemos ver ahí el referenciado, ¿no? Donde está el punto A, tenemos 16.50 metros. La progresiva nos quedaría, ¿no? 1 es el kilómetro, más 14, que es la estaca, ¿no? Y el 16.50, que es la fracción de la estaca 14 al punto A. Como podemos ver, ¿no? Que las estacas en tramos rectos siempre van a ser números pares, múltiplos de 2. Acá podemos ver que dice que los tramos rectos se colocan estacas a cada 20 metros, es decir, son pares. Y en curvas horizontales colocamos estacas cada 10 metros. Estos pueden ser pares o impares, ¿no? Como podemos ver ahí, la estaca 2 va a par, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10 y 12. Eso es en un tramo recto. Y podemos ubicar abajo en una pequeña curva, ya podemos ubicar lo que está el estaca 1 más 38, 40, 1 más 42, 1 más 44. Estos son estacas en la curva, ¿no? Que son pares y pueden ser tan impares. Y acá podemos ver unos ejemplos de estacas impares y estacas pares, ¿no? Acá tenemos la progresiva, el 0 más 1 que le estaca y más 0, 0, es el punto exacto. ¿Cómo obtenemos el 10? Obviamente multiplicando, ¿no? El 0.1 que al inicio dijimos multiplicado por 10, que nos da 10 metros. En el siguiente ejemplo igual tenemos la estaca 3, que tenemos 30 metros, 50 metros, 150 metros y 123 metros, ¿no? Que son estacas impares. Y para las estacas pares, igual tenemos la estaca 2, multiplicado por 10 nos da 20, el 4 multiplicado por 10 da 40, así sucesivamente. Tenemos 160, 1240, ¿no? Que son estacas pares. Acá podemos ver los criterios, ¿no? Para las progresivas. Estos criterios aplicamos acá para el inicio y el final de la carretera. El punto de comienzo de curvas horizontales solo pueden ser pares, ¿no? El inicio y el final solo pueden ser pares. Pero tenemos los puntos de curvas horizontales que pueden ser pares o impares. De la carretera, que consiste en la demarcación en el terreno de las partes, ¿no? De la carretera. Son las curvas, los bordes, las bermas, los espaldones, las cunetas. Esto se realiza posteriormente después de haber trazado la poligonal del diseño, ¿no? Y su objetivo es llevar plasmar, ¿no? Llevarlo a campo, lo que es el trazo, ¿no? También esto cuenta con un punto inicial y un punto final, ¿no? Que está, cada uno tiene sus coordenadas en general consignadas en los planos. Partiendo de los puntos de control de referencia, puede encontrarse fácilmente cerca del principio del camino, ¿no? Los mismos pueden ser vértices de aceras, filos de bordillos, postes, esquinas de edificación, ¿no? Siempre buscan un punto fijo. El punto final del trazado de la carretera, de igual manera, ¿no? Que el punto inicial, ¿no? Se toman en cuenta las coordenadas y unos puntos relevantes o los BM se ponen, ¿no? Para poder comprobar el replanteo del trazo. Bueno, aquí podemos ver una imagen, ¿no? De una carretera, ¿no? Con sus curvas. También tenemos, en este caso dice, el alineamiento en planta de una vía consiste en una serie de tramos rectos, ¿no? Tangentes conectadas por curvas circulares, creo que ya mis compañeros hablaron,
Las curvas circulares son entonces los arcos de círculo que forman la proyección horizontal de las curvas empleadas para unir a dos tangentes. Este es un trazo de una carretera también que el compañero estuvo hablando, que mayormente consiste, ingenieros, en llevar a realidad, ¿no? A llevar todo lo que se ha hecho en gabinete, llevarlo al campo ya. Es el trabajo del topógrafo más que todo, ingeniero, ¿no? Él se encarga de hacer todo el trazado de la carretera. Dice aquí, para definir adecuadamente los elementos curvos se requerirá una asociación de puntos, ¿no? Cuyo distanciamiento será en función del radio de la curvatura del elemento. Base de replanteo, características y requerimientos, ¿no? Lugares despejados y de buena visibilidad, en zonas de obras que van a estar sujetas a pocas incidencias que permitan una predicción sobre la obra a realizar. Lo más amplio posible, fácilmente accesibles, dado que pueden influir en el rendimiento, ¿no? En el caso de que hacer traslados de una base a otra. Que tengan buena predicción sobre el entorno a fin de poder posicionar la mayor cantidad de puntos. Creo que es un trabajo del topógrafo, ingeniero, ¿no? Que mayormente siempre hay que buscar un punto donde no te pueda, no puedan estorbar al topógrafo, o no se puedan, donde se va a poner el punto del BM, no se puede, sea un punto fijo, ¿no? Que no haya mucho tránsito, que no se vaya a modificar, que no, que cualquier cosa que suceda, ¿no? Ese punto quede fijo y perenne, ¿no? Mayormente se pone destacados, o se monumenta, un cemento. El tercer replanteo el proyecto horizontal de una carretera utilizando estación total, ¿no? Hoy día se usa la estación total, ¿no? O también a veces se usa a nivel, algunas veces, ¿no? Y el trazado consiste en la ubicación de la poligonal del diseño de la carretera en el terreno. Esto requiere que ubiquemos los puntos de intersecciones, que son los PI, que son los vértices de la poligonal, utilizando sus coordenadas UTM. Son los equipos que se utilizan para esto, para el trazado y el replanteo de la estación total, utensilios y herramientas fotográficas, trípode, bastón, prisma, cinta métrica, flexómetro, estacas, combas, martillos, clavos. También se usa cal, también se usa para poder marcar también a veces. Método de replanteo para abscisas y ordenadas sobre la cuerda, ¿no? Procedimiento, dice, estación teodolito, en este caso es la estación total, ¿no? O teodolito también puede ser. Pero ya no se usa el teodolito, ingeniero, casi. Sobre el punto, ¿no? Luego se visa el punto y se corrobora la distancia que indican los cálculos sobre la medida de la tangente. Se toma el alineamiento de la cuerda como eje X, sobre el cual se irán midiendo las distancias que indica el cálculo de este método, ¿no? Las ventajas y desventajas del método, dice, ¿no? Es de aplicación sencilla y trabaja por la zona cóncava de la curva, ¿no? El inconveniente es que es lento y exige un estacionamiento en cada punto para levantarla perpendicular. También el método de replanteo por cuerdas o poligonal inscrito, ¿no? Consiste en realizar una poligonal de tal forma que los vértices son puntos de la propia curva, ¿no? Se irán marcando los ángulos interiores y la distancia de los lados de la poligonal. De igual manera, ¿no? Se estaciona el equipo topográfico en el PI, luego se hace cero con la estaca, luego se mide la mitad del ángulo de inflexión hacia la parte cóncava de la futura curva y se alinea con estaca y se busca una distancia que sea igual a E más R, ¿no? Y se coloca un estaca indicando con esto la ubicación del centro de la curva. A ver, para continuar. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de ese método? Es quizás el más ceñido de todos los métodos, ¿no? Puesto que al acercarse a la curva solo depende de la longitud de la cuerda, ¿no? Utiliza la parte cóncava, su mayor efecto es el error de arrastre. El otro método de replanteo es por tangente o polígonos circunscritos, ¿no? Con estos métodos se puede hacer una poligonal por el lado exterior de la curva de tal modo que sus lados sean tangentes a la circunferencia, ¿no? El procedimiento es el siguiente, ¿no? Se estaciona el equipo topográfico, una estaca del PI, se hace cero en cualquiera de las estacas, ¿no? El PT o el PC, ¿no? Luego se agarra el ángulo hasta la mitad de la inflexión y con jalones se va alineando hasta obtener una distancia igual a E más R, ¿no? Donde se coloca una estaca que simbolizará el centro del círculo trazado. Las ventajas e inconvenientes. Ventajas e inconvenientes, ¿no? Se trabaja en la zona interior, se consigue muy buenos resultados en precisión por utilizar solo medidas angulares, ¿no? Siempre y cuando el ángulo sea mayor a 45 grados, ¿no? Para así conseguir que P sea menos que a 135 grados. Según la última expresión, como defecto, se tiene que utilizar 2 operadores y 2 aparatos. En resumen, para finalizar nada más, soy una persona que tiene más de 30 años de experiencia en lo que es ejecución de obras, 15 carreteras por haber. Podría resumir simplemente que esto, soy de la época todavía donde se hacía los trabajos con teodolito, el eclímetro, el jalón, el nivel altimétrico, en el cual
necesariamente se tenía que ir a campo para poder trabajar con un promedio de 6 personas, quienes podríamos hacer el trazo respectivo y de acuerdo al terreno, ya sea costa, sierra o selva. Hoy en día usted bien sabe, cuando más accidentado, o sea, el tipo de terreno como en la selva, es de mayor trabajabilidad por la poca visibilidad que se pueda dar. Después de ella pues vino lo que es el GPS, luego vino ya la estación total y todo lo demás, a diferencia de lo que es hoy en día. Antes se hacía un trabajo bien específico y detalloso, de que se trabajaba en campo, en gabinete, lo que se tenía que hacer a mano alzada, se tenía que tener un buen pulso, como quien dice, especialmente en las curvas de nivel. En lo que es el trazo del respectivo del inicio o replanteo, se tenía que tener, de todas maneras, usted bien sabe, en cuanto a las cotas, el BM, cada 250 para el control altimétrico. Y hay BMs auxiliares que también se colocan para una mejor precisión. Eso más que nada lo que se podría decir paralelo a esto, que es el trazo similar, lo que yo lo veo, es en las canalizaciones, por ejemplo. Ahí sí de mayor exactitud y se tiene que tener los BMs exactos y precisos, a diferencia de la carretera, a menos de que sea asfaltado, obviamente. Y las obras de arte que vayan a ocurrir o ver durante el, ¿cómo se llama en el trazo? Ya sea pues puentes, pontones, alcantarillas, cunetas, hay un montón de obras de artes que amerita el propio terreno.